Oh, mi Dios santo eres, Señor, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Oh, mi Señor, te damos toda la honra, la gloria y el poder, Señor. Esperamos unos momentos mientras se siguen conectando algunos hermanos. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno, Señor, tú eres digno. Digno eres, Señor, digno eres. Esperamos unos momentos. Oh, mi Dios, santo es tu nombre. Tú eres Señor, estaremos hoy, hablaremos un poco de lo que el Señor nos ha dado. Estaremos hablando de la rebeldía, una prisión interna. Oh, mi Señor. Amén. Hermano Adrián, bienvenido. La rebeldía trae cautividad. Cuando hablamos de la rebeldía nos vamos a lo que comúnmente se conoce la palabra rebelde. A veces todos comprendemos o tratamos de entender lo que es un rebelde según lo que significa es que se rebela contra algo, contra alguien. Es una persona difícil de dirigir o doblegar. Una persona que alguien dijo, para amonestar a un rebelde hay que pensarlo primero. ¿Por qué hay que pensarlo primero para amonestar, para confrontar a un rebelde? Simplemente a veces porque está impuesto a imponer su voluntad, a hacer lo que él quiere y pues tal vez exageramos un poco, pero pues no le importa si el mundo se le viene encima. Está acostumbrado a hacer y deshacer. Y cuando tú lo confrontas comúnmente, cuando quieres hablar con él o con ella, pues en realidad no te va a escuchar. No te va a escuchar porque tiene sus propios conceptos, sus propias ideas. Y pues solamente Dios conoce el corazón de la persona. O sea, imagínense, Dios conoce el origen de sus problemas, el trasfondo de su vida, qué es lo que hace hacer. Tú puedes hablar con una persona con este tipo de ideas y por lo regular te preguntas por dentro, o sea, de que no puedes entablar un tema con él. No puede haber, como alguien dijo, un 50 y 50. Siempre él tiene la razón. Entonces tú te preguntas, ¿qué es lo que lo hace hacer esta persona? ¿Por qué no medita? ¿Por qué no piensa? Simplemente, por lo regular, la respuesta está en sus labios. O permítame, así es, hermana Patti, amén. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir a una persona con estos síntomas, por lo regular lo que se piensa o se cree que los primeros síntomas de una persona que es rebelde o que se va haciendo rebelde en potencia, entonces se empieza a notar en la forma de actuar de esta persona. ¿Cómo empieza a actuar? Empieza a saber que esta persona empieza cuando está hablando con ciertas personas, tal vez con sus amigos, con sus compañeros, aún en un lugar público con quien esté conversando, te empieza a dar cuenta que empieza a ignorar y empieza a despreciar a los demás. Desprecia las opiniones, o sea, no las toma en cuenta, simple a veces él es autoritario en lo que está haciendo. Y entonces, siempre lo ves que está a la defensiva de todo. O sea, está a la defensiva de todo. Piensa que a la vez piensa que está siendo atacado. Entonces, por más que tú quieras establecer una relación, una plática
donde pueda haber un acuerdo mutuo, que estemos de acuerdo, él y yo, o ella y yo, te das cuenta que todas esas pláticas se van, dijo alguien, se van a la basura, porque no hay ningún arreglo. Esta persona no lo piensa, no lo digiere, no lo discierne para entablar una plática y tal vez conocer o aceptar por primera vez un error en ella. Siempre gana todo. Permítame, amén, hermana Ana, hermana Lulú, amén. Qué bueno que están aquí. Entonces, esta persona por lo regular está presa en sus propios pensamientos, porque sus juicios son los de ella, son lo que vale. Entonces, a esta persona también, no le gustan las reglas ni la autoridad. Para esta persona no hay reglas, no hay autoridad. Siempre desconoce todo eso. Entonces, recordemos lo que está diciendo, que para Dios la rebeldía, para Dios la rebelión es desobediencia. Y el Señor, fíjese cómo el Señor, ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo el Señor sube el grado de la rebeldía. O sea, a veces pensamos que la rebeldía por alguien que te esté discutiendo por todo, que alguien que no esté de acuerdo en lo que está como tú piensas, o alguien que no quiere negociar alguna conversación y te das cuenta, oh, pues es cualquier persona. No. Si tú piensas, vamos a adelantar un poco, la rebelión es desobediencia que el mismo Dios lo sube a nivel de la adivinación. O ya sabrás, si has leído alguna vez las escrituras, sabrás a dónde vamos a ir. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos donde se puso este tema. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 15. Son citas muy conocidas. Si eres cristiano, has leído la Biblia. Es cuando el profeta Samuel manda a Saúl a pelear contra los de Amalek. Y le dice que en el versículo 1 de 1 Samuel 15, le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Acaba, en otras palabras, le está diciendo, acaba con todo. Ve y acaba con todo. Es una orden que el Señor estaba dando. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Va Saúl a hacer guerra y la victoria rotunda. La victoria rotunda completamente, ganan. Pero pasan ciertos detalles, vamos a decirlo, porque aún hay detalles que nosotros menospreciamos. El hombre como que les da una calificación muy baja, como diciendo todo se hizo, y no creo que haya problema por algunos detalles, los famosos detalles, que a veces nosotros les quitamos el valor o alguien les quita el valor y son los más importantes, donde alguien, si tú estás en un trabajo secular, donde un supervisor, donde un líder te va a ver en los detalles cómo se hizo, y en esos detalles lo que menos te llama la atención es lo más importante para ellos, porque tal vez se están evaluando, tal vez se están haciendo una evaluación, un examen, y de esa prueba va a ser el resultado si te van a poner en un nivel más alto o te van a degradar o te van a dejar ahí. Entonces, permítame un momento, hermana Adela, bendiciones, hermano Iván, bendiciones. Entonces, como decía hace un momento, la victoria rotunda. Entonces viene el profeta Samuel a ver a Saúl y Saúl le dice, ¿sabes qué? Bendito el Señor, hemos cumplido su palabra, o sea, que la victoria ha sido rotunda. Pero entonces Samuel le dice en el versículo 14, entonces, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas estoy oyendo. ¿Qué es eso? Y entonces
Saúl le contesta, todo esto lo hemos traído de Amalek. ¿Sabes qué? Trajimos lo bueno, o sea, el pueblo se puso de acuerdo, destruimos todo, pero lo más importante de las ovejas, todo lo trajimos, los trajimos para acá. ¿Para qué? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces, ahí es cuando muchas veces nosotros o el hombre como que le pierde valor a lo que Dios está ordenando. Dios ordenó que se hiciera todo de acuerdo a su voluntad, no que el hombre evaluara, porque a veces el hombre evalúa. Si Dios está diciendo esto es pecado, va a ser pecado. Pero el hombre como lo que le quita el valor, lo devalúa diciendo, creo que esto no, Dios no se va a enojar, creo que ya hicimos el 90% y por un 10% no creo que haya problema, todo va a estar bien. Entonces dice, y más cuando las cosas van a ser para Dios. No creo que Dios se enoje por esto. Entonces Saúl le está diciendo a Samuel, mira, perdonamos esto y vamos, ¿qué crees? Con esto vamos a hacer sacrificios a Jehová. Lo máximo. Pero ¿qué estaba haciendo? Saúl estaba justificando su desobediencia. Estaba justificando su rebeldía, porque había habido miedo, temor de lo que estaba haciendo por miedo al pueblo. Entonces reacciona el profeta Samuel y le dice, ¿sabes qué? Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. ¿Te imaginas? El Señor vino con Samuel y dijo, mañana vas a ver a Saúl y le vas a dar mi mensaje. Dice, Jehová te envió en misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek, hazle la guerra hasta que los acabes. Entonces, dice, pero no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, imagínense, o sea, qué importancia Dios le da a la obediencia, y también cómo castiga la desobediencia. Aquí lo estamos viendo, o sea, si dice el Señor te mandó a hacer esto, pero tú no has hecho lo que Dios te dijo. Hiciste el trabajo, como alguien dijo en nuestro tiempo, a medias. Y Dios no quiere las cosas a medias. Dios quiere las cosas completas como Él las estableció y así deben de ser. Y entonces, en el versículo 22 le dijo Samuel, dijo, se complace Jehová tanto con los holocaustos y las víctimas como en el que obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es una palabra muy importante que quizás tú la has escuchado no una vez, sino muchísimas veces, que la obediencia es mejor que los sacrificios. El obedecer va por encima de todo. Por encima de todo. Aquí es lo que Dios estaba dejando claro. La obediencia va por encima de todos. Y entonces aquí en el versículo 23, lo que decíamos al principio, le dice, o sea, esto es algo tremendo, o sea, aquí vamos a ver el valor más o menos de cómo Dios ve la desobediencia, la rebeldía en su apogeo. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Te imaginas? Alguien diría, oye, pero pues si ganamos la guerra, trajimos un botín, trajimos lo mejor para hacer sacrificios. Pero como que, y alguien dice, alguien se empieza a justificarse, a hacerse la víctima, o sea que no valió entonces, o sea que nomás por esto vamos a pagar por esto. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba diciendo, que Él está diciendo, Él también te ha desechado para que no seas rey. Como diciendo, por esta desobediencia, perdiste el trono. A veces el hombre en su rebeldía justifica eso. Lo que no entiende una persona con estos pensamientos es que la obediencia
es mejor que los sacrificios. El obedecer a Dios está por encima de todo. La rebeldía tiene una cara interna a veces difícil de descubrir hasta que se manifiesta en el exterior. Lo vuelvo a decir, la rebeldía tiene una cara interna. A veces es difícil de descubrir hasta que se manifiesta en lo exterior. ¿Cómo muchas veces lo vemos esto? Hay personas que dicen, yo no conocí a esa persona. Yo la vi a esa persona que era amable. Yo le veía, yo tenía otro concepto de ella, tenía otro pensamiento, la consideraba una ligera persona hasta que la escuché hablar. Hasta que empezó a hablar. Y cuando me di cuenta, dije, esta persona como que no entiende razones, como que las cosas son diferentes. Permítame un momento, amén hermana Mari, amén hermana Natividad, que bueno que están aquí. Entonces, como estábamos diciendo, un ejemplo. Encontramos un ejemplo que decía, una persona con estas características, dice, tú puedes estar hablando con una persona que te está dando toda la razón. Tú puedes hablar con un amigo, con un hermano, con una prima, con alguien que está ahí. Le estás explicando un proyecto, un tema, lo que estás hablando y te está dando toda la razón. Pero ¿qué pasa? Que por dentro están pensando todo lo contrario, con ganas de decírtelo. Pero en ese momento tal vez no te lo dicen, pero después te lo van a decir. Porque la rebeldía está tejida en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, también hay algo que queríamos comentar sobre la religiosidad. ¿Qué tiene que ver muchas veces la religiosidad en todo esto? La religiosidad, ¿cómo camina? La religiosidad es muy amiga de la rebeldía. Hay personas que son muy desobedientes porque se creen que son más justas y espirituales que otras. ¿Te imaginas? Tú dices, wow, ¿cómo es posible que exista esto? Sí, existe muchas veces. La religiosidad es muy amiga de la rebeldía. Hay personas que son muy desobedientes. ¿Por qué? No, por esto. Vamos a verlo. Está tremendo esto. Fíjese, creen que siempre tienen la razón. Y no respetan a las autoridades puestas por Dios. Creen que siempre tienen la razón. No respetan a las autoridades que Dios puso. Porque siempre para ellos, su concepto de ellos va a ser más superior a lo que están viendo. Tienen sus propias justicias. Se apoyan en su oración continua o constante y eso les hace creer que siempre tienen la razón. Hay personas que creen tener un concepto, se apoyan en su oración continua, diciendo, yo estoy orando, yo estoy ayunando, yo estoy leyendo la Biblia, y a mí nadie me va a decir cómo se hacen las cosas. Yo conozco mejor la Biblia que cualquier líder, que cualquier hermano, yo conozco. Y cuando empiezas a escuchar esa palabra, esa tipo de palabra, esa conversación, tú sabes que va a ser difícil lidiar con esta persona. ¿Se imaginan qué tremendo? Tal vez habíamos escuchado esto, tal vez lo escuchamos o no nos lo imaginábamos. Pero muchas veces pasa eso. Hay gente que es rebelde. ¿Y por qué? Porque se apoya en su espiritualidad, diciendo, yo soy espiritual, tengo varios diplomas. Tengo varios grados. Y una palabra que voy a dar tal vez es muy fuerte. Y cuidado con el Dios me dijo. Cuidado con el Dios me dijo, porque una persona que se cree tan espiritual y cree que siempre tiene la razón y quiere dar instrucciones, quiere dar órdenes, aunque no tenga ningún cargo, simplemente porque ella ve o se siente que es más espiritual que todos. Simplemente cuando es que el Dios me dijo, y cuando sale el Dios me dijo, casi andamos haciendo la Biblia un rato, a un lado, porque su concepto de ella, su concepto de ellos, sus ideas de ellos, cómo aplican, sobrepasa todo eso. La rebeldía se manifiesta en todas las áreas, tanto físicas como espirituales.
Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado cuando actuamos, o sea, vamos a ver los dos lados. Cuando si yo soy de esas personas que me gusta, que quiero ser, que mi nivel espiritual me va a hacer ponerme por encima de todos, aunque no tenga ningún cargo, aunque no sea lo que sea, pero como yo siento que estoy, a veces voy a exagerar un poco tal vez, aunque a veces siento que estoy más cerca del Señor, me permito hacer esto. Entonces yo tengo que digerir, yo tengo que parar, tengo que discernir realmente qué es lo que estoy haciendo. Pero si yo estoy del otro lado y estoy escuchando a personas con estos conceptos, con estas ideas, yo tengo que tener cuidado. Como decía al principio, para confrontar a una persona con estas características hay que pensarlo bien primero. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas, hay roces y hay confrontaciones que a veces no terminan bien. ¿Por qué? Como decía hace un momento, siempre creen que tienen la razón, aunque su vida, aquí vamos a ver las características, una persona tú puedes decir que son mejores, pero cuando empiezas a ver su situación de vida, te das cuenta que actúan de esta manera, aunque su vida, su matrimonio, su familia, lo que hacen, estén de cabeza. Aunque todo lo que estén haciendo esté de cabeza, aunque su matrimonio esté de cabeza, aunque su familia esté de cabeza, tú ves que andan por acá, todo el mundo regado, todo para acá, pero ellos no se dan cuenta. Ellos, lo que ellos han leído, lo que ellos han orado, lo que ellos han hecho, es lo que cuenta. Y aunque mi vida personal también esté de cabeza. Por eso dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando están en esa situación, no aceptan ningún consejo. Están a la defensiva. Si tú quieres entrar por algún tema de comportación, inmediatamente te sacan 3, 4 cosas para defenderse. Como diciendo, a mí nadie me va a ganar. Viven en una prisión. Es difícil salir de ahí por sí solos. Viven en una prisión, están en una prisión bajo sus propias ideas, bajo sus propios conceptos, bajo lo que ellos creen. Y aunque tal vez llega el momento que saben que están mintiendo una persona, muchas veces para mentir y ganar lo que está diciendo, mete a Dios como testigo. Muchas veces mete a Dios como testigo para defender una mentira. Él mismo sabe que no es cierto eso. Pero mete a Dios como testigo para ganar eso, lo que quiera ganar. La idea que puso o para atestiguar lo que cree que ella tiene razón. Entonces, muchas veces, como estamos viendo los puntos, si yo tengo esos conceptos y he usado a Dios como testigo para hacerles creer que tengo razón de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo, estamos equivocados. Otro punto que vamos a desglosar hoy, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 3. Dice su palabra, donde el Señor manda a Ezequiel que vaya cuando están los desterrados de Israel. Versículo 4 dice: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras. Dice, habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado al pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. ¿Te imaginas? O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? ¿A dónde estaba? ¿Quién lo estaba hablando? Para que Dios le estuviera diciendo de esa manera. Dice, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda, sino ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Qué triste es estar en una casa donde todos son rebeldes, todo el mundo hace lo que quiere. No sé si tal vez tú has ido a un lugar, ya sea en el mismo trabajo, en tu grupo, en tu área de trabajo, a otra casa, has ido a algún lugar donde todo mandes lo que quiere. Todos mandan, todos gritan, todos exhiben.
No hay orden. Tú dices, wow, pues, ¿a quién me dirijo? ¿Con quién hablo? Aquí veo que todos están mandando, todos tienen autoridad. ¿Eh? Todos tienen autoridad y entonces ¿con quién voy a hablar? Y dice, aquí vi a la persona esta y me dice, pues que él manda. Y me dijo, llega otro y me dice, no le hagas caso, aquí, y todo el mundo. Entonces, ¿a quién me voy a dirigir? Entonces aquí le está diciendo, dice, no te estoy hablando a un pueblo de una lengua extraña ni nada, te estoy mandando a la casa de Israel. Dice el versículo 6, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si ellos te enviara, ellos te van a oír. ¿Te imaginas? O sea, como Dios, qué concepto tenía de su mismo pueblo. Por eso Dios nos conoce a nosotros, conoce mi matrimonio, conoce mi familia, si estoy congregado en una iglesia, conoce a la congregación, conoce a todos. Por eso le está diciéndose, te estoy mandando al pueblo de Israel. Si te mandara a otros pueblos de lengua difícil, que hubiera problemas, ellos te van a oír. Te van a oír. Me recuerda cuando el maestro hablaba sobre las ciudades penitentes. Dice, ay, Corazín, decía, si en esos lugares se hubieran hecho estos milagros que aquí se están haciendo, todos se hubieran arrepentido. ¿Te imaginas cómo ha sido ese pueblo? Dice, por lo tanto os digo que en el día del juicio va a ser más tolerable para ellos que para ustedes. Porque aquí están viendo milagros y maravillas, están viendo el poder de Dios y ni aún así les entra en el cerebro. Y tal vez eso se repite hoy en nuestras vidas, se repite hoy en nuestro matrimonio. Mi esposa y yo tenemos problemas y leemos la Biblia, oramos, pero no nos entra en la cabeza. Seguimos con las mismas discusiones, seguimos con los mismos pleitos. Igual con la familia, estamos hablando de la palabra, acabamos de salir de la iglesia y fuimos a esto. Y tal parece que la estancia en la iglesia, tal parece que la estancia con otros hermanos solamente fue una tregua, porque regresando a donde sea, cada uno a su trinchera. Entonces es lo que le está diciendo. Pero fíjese el 7, eso es lo que decía hace un momento, cómo Dios conoce las cosas. Dios no va a ver qué pasa, a ver qué te dicen, no, Dios sabe lo que va a hacer. Dice el 7, más la casa de Israel no te querrá oír porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente, obstinada de corazón. ¿Te imaginas? O sea, dice, mas la casa de Israel no te va a oír. Dice, porque no me quisieron oír a mí. ¿Te imaginas? Cualquiera podría haber dicho, maestro, Señor, pues si a ti no te escucharon, pues menos a mí, ¿cómo me van a escuchar? Pues ¿para qué voy? Decía el maestro, no, los que a ustedes no rechazaron, me rechazaron a mí. Jehová se lo dijo a Samuel también, cuando el pueblo quería un rey. Señor, es que, no, si a ti no fue el que te rechazaron, fue a mí es el que me rechazaron. Entonces, tal parece que Dios le estaba diciendo a Ezequiel, le estaba diciendo por anticipado que su trabajo iba a terminar en un rotundo fracaso. Porque él mismo se lo estaba diciendo. ¿Sabes qué? Les vas a ir y les vas a hablar, pero no te van a oír. ¿Te imaginas? En nuestros tiempos, en nuestros días hoy, pues diciendo, pues entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo? ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a ir a ver a un rebelde? ¿Para qué le voy a hablar a una persona que no oye, que no escucha, que hace lo que quiere? Hablando groseramente, hace lo que se le da a su gana. Y entonces, ¿por qué tengo que ir a perder mi tiempo? ¿A que me falte el respeto? ¿A que me diga de cosas? ¿A que me golpee? Entonces, como que a veces el mundo diría, la gente diría, bueno, es que el Señor no te entiendo. Pero ¿qué está pasando? Dios se pone como ejemplo que siendo Dios no lo escucharon. Dios sabe en estos tiempos también, cuando tú estás ministrando la palabra, cuando tú estás evangelizando, porque esa fue la orden de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vaya, ve y hazlo. Pero tú también mismo sabes, el mismo Señor sabe que no a todos los que les prediques te van a oír. Que no todos
Los que les hables te van a querer escuchar. Dios sabe los resultados que vas a tener. Pero esa es la orden de ir a ver y hacer discípulos. Esa orden no se discute, se acata, como dijo alguien. Pero a veces el hombre en su naturaleza quiere ganar con Dios, Señor. Pues si son así, ¿para qué voy? No, esa es la orden de ir. Esa es la orden de ir a la guerra. David tenía guerras continuas y el Señor le dice, ve porque ya se las entregué en tu mano, ve, tú tienes que ir a pelear. Pero si ya ganamos, mejor me quedo aquí esperando, celebrando la victoria. No, ve, pelea, ve y haz frente al enemigo. Dios ya sabe lo que va a pasar. Entonces le está diciendo eso a Ezequiel, pero tiene que ir. Entonces, que no te va a oír, pero ¿qué dice el Señor? Le está en otro versículo, dice, voy a abreviar algo, dice, pero de que te van a escuchar, te van a escuchar. Eso es porque Él lo está ordenando. En el versículo 8 dice, he aquí yo he puesto tu rostro frente contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte más contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Te imaginas? Como diciendo, ¿sabes qué? Si ellos son tercos, si ellos son necios, si ellos, tú vas a ser más que ellos. Dice, ¿sabes qué? Yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Yo ya te capacité para hacerles frente. Dios nunca te va a mandar a la guerra desarmado. Dios nunca te va a mandar a la guerra que seas destruido. Dios te va a equipar, Dios te va a dar todo, porque Él conoce, el Espíritu Santo conoce a dónde te está mandando. Si Él te dice, lo vas a ir a confrontar, pero no va a escuchar. Tú vas a hablarle de la palabra. Te va a escuchar porque yo ya lo decidí. Yo ya te di el equipo. Pero ¿qué les voy a hablar? Usted va a soltar la palabra, y cuando usted suelte la palabra, yo le voy a decir qué es lo que va usted a hablar. Entonces, ¿se imaginan? Bueno, pues Señor, entonces sí voy. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe con quién vas a tratar. Dios ya sabe con quién vas a hablar. Dios ya sabe el corazón de esa persona. Es esa persona, dices que esa persona nada más habla. Es que esa persona hace y deshace. Sí, pero si Dios te está mandando ir a verlo, lo vas a ir a ver. ¿Por qué? Porque como decía al principio, hay personas que tienen un comportamiento. Pero nosotros a veces no discernimos, no entendemos, no comprendemos por qué esas personas están así. Como decía al principio, Dios sabe los motivos y las razones que los hicieron hacer así. Dios sabe por qué llegaron, por qué se pusieron de esa manera. Y Dios les está dando una oportunidad para restaurarse. Dice el 9, como diamante, imagínense cómo lo puso a Ezequiel, dice, como diamante más fuerte que el pedernal te he hecho tu frente. Dice, no les temas, no tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Ya como diciendo, te estoy poniendo al tanto contra quién vas. No me vas a decir, Señor, es que no me dijiste, es que yo creía. No, hoy el Espíritu Santo es el que te dice, el que te da el discernimiento, el que te da la sabiduría para que puedas hacer el trabajo que Él te está encomendando hacer. Por eso tenemos que tener una relación con Dios cercana con Él. ¿Para qué? Para que Él te dé el discernimiento y la sabiduría para que puedas acomodar y soltar esa palabra. Entonces, dice el 10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo hablaré y oye a tus oídos. Ve y entra a los cautivos, a los hijos del pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar.
palabras fuertes, palabras directas. Como alguien diría en nuestros tiempos, el Señor no andaba con rodeos, sabía con quién se va a enfrentar. Hoy lo mismo pasa con Él. El Espíritu Santo, hoy el Espíritu Santo sabe con quién se va a enfrentar. Él de antemano ya sabe qué es lo que va a pasar, que va a haber una guerra en los aires, que va a decir esa persona que tú vas a confrontar, está mal, realmente está mal, está influenciada por demonios, está influenciada por espíritus. El Espíritu Santo ya sabe contra quién va, y Él cuando te dice no temas, no le tengas miedo, yo voy contigo, dice una palabra, Jehová va adelante como un poderoso gigante. Y eso se trata de creerlo, que tú lo creas, que no vas solo. Cuando tú tienes una comunión con Dios es porque conoces a Dios. Siempre hemos predicado, les he dicho, no es lo mismo conocer a Dios que conocer el poder de Dios. El poder de Dios es otra cosa. Todo el mundo dice conoce a Dios. Todo el mundo dice yo creo en Dios, conozco a Dios. La Biblia dice que aún el diablo cree en Dios y tiembla cuando escucha su nombre. Pero no es lo mismo conocer a Dios que conocer el poder de Dios. El poder de Dios es real. El poder de Dios, cuando Dios dice ahorita se va a hacer, ahorita se va a hacer. Cuando Dios dice lo vamos a pensar, vamos a dejarlo para otro tiempo, se va a dejar. Pero hay cosas que cuando son guerras, cuando dice el Señor hoy, para hoy es para hoy, no es para mañana. Pero es que ya es tarde, pero es que me falta esto, es que mira, y empieza, no, aquí dice, yo te estoy diciendo que no les temas cuando les enfrentes, que no tengas miedo. Si hay que, no, pero es que ellos traen, si es que ellos tienen esto, porque cuando entra el miedo, cuando entra el temor, cuando las cosas se ponen difíciles, porque el miedo y el temor nos empieza a invadir, te empieza a llenar. Y empiezas a decir, a hablar, Señor, quizás otro día, es que ellos traen esto, es que ellos ponen esto, y empiezas a ver, tú mismo, fíjate, te voy a aclarar esto, tú mismo empiezas a esponjar a tu enemigo, tú mismo le empiezas a armar, tú empiezas a darle fuerza, tú mismo empiezas a darles fortaleza. Acuérdate cuando vinieron los dos, cuando mandaron a los 2 espías, 10 espías, hablaron hasta de más, quién sabe qué tanto vieron, y hasta como langostas se vieron. Dice, creo que así nos veían como langostas, no se puede. Pero había 2 que dijeron sí se puede, y esos 2 entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque déjame decirte que Dios honra a los que le honran. Y si tú honras a Dios, tú vas a ir adelante. Si tú caminas con Dios, Dios te va a fortalecer, Dios te va a respaldar. Pero cuando empezamos que el miedo, el temor, a mucha gente tiene miedo para orar por alguien, es que esa persona está muy esto, y que esa persona, y olvídate. Pero hay una cosa que vamos a tener en claro. Hay una cosa, muchas veces dice su palabra. A veces todos queremos que Dios nos use. Tú quieres que Dios te use. A veces sueñas, oras, te preparas y te preparas para que Dios te use. Señor, úsame, Señor. Y cuando viene la primera oportunidad, dice el Señor, ok, vamos a empezar con tus pininos. Vas a empezar a hacer frente. Dios te empieza a dar responsabilidades. Te empieza a enviar al frente de batalla. Y empiezas a ver al enemigo. Y empiezas a tener miedo. El miedo te empieza a embargar. Hay una palabra que dice, espérate tantito. Si no pudiste con los de a pie, ¿cómo le vas a hacer con los de a caballo? ¿Has leído eso? Si no pudiste con los de a pie, ¿cómo le vas a hacer con los de a caballo? Si yo iba contigo, yo voy contigo, tú no vas solo. La guerra es mía. Entonces seguimos con la palabra. Versículo 15 dice, y vine a los cautivos. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. Otra traducción, el último verso dice, sin saber qué hacer ni qué decir. ¿Te imaginas la situación que estaban en ellos, que estaban cautivos? Pero te preguntas, ¿por qué estaban cautivos? Por su rebeldía. Entonces, y aún en su rebeldía, fíjate, aquí es donde queremos hincapié. Dios lo mandó a Ezequiel. Llegó donde estaban los cautivos en Tel Aviv. Estaban morando junto al río Quebar.
Dice, y me senté donde ellos estaban. Dice, y ahí permanecí 7 días dice, estaba yo viéndolos, viendo su sufrimiento, viendo la situación. Dijo, oh Dios mío, ¿cómo es posible? O sea, ¿te imaginas? Dice, ahí permanecí sin saber qué hacer ni qué decir. Ni las palabras te salen cuando tú ves a una persona que está cautiva. Tal vez tú algunas veces has visto una persona con estas características, que no sabes ni cómo empezar, no sabes ni cómo llegar, ni cómo decirle algo. Gente que está amargada, llena de odio, llena de todo, de celos, de envidia, llena de un estado depresivo que tú no sabes ni qué hacer. Hablas con Dios y le preguntas, Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo empiezo? Y cuando tú le empiezas también a hablar tal vez suavemente, y por favor no le digas que cometió un error, que ella está mal, porque se te viene encima. Aún en esa situación, por eso el Señor le decía, dice, aunque veas voy a usar esta palabra, aunque veas en la miseria que ellos están, aunque los veas así, no dejan de ser rebeldes. ¿Te imaginas? Personas que están en una amargura, ni aún así dejan de ser rebeldes. Se mantienen firmes. Se mantienen firmes en lo que han creído y están listos para venirse encima de quien sea. Como decía hace un momento, qué triste es ver a una persona que está presa en su ego, en sus creencias, en sus justicias. El ego te puede dar un aire de superioridad, pero solo es temporal. El ego te puede mantener en una altura, pero eso es temporal. ¿Por qué? Porque el ego en cualquier momento se va para abajo. Y cuando el ego se va para abajo viene la triste realidad y empiezas a ver quién realmente eres. Cuando el ego se va muriendo, empiezas a ver quién realmente eres y te empiezas a dar cuenta de lo que te rodea. Entonces, hay gente que aún en esa prisión que está, muchas veces tal parece que ni ella cuenta, ni ella se da cuenta que está por eso. Y si se da cuenta, pues le va y le viene por toda la carga que hay en su corazón. ¿Qué crees que haya en su corazón de una persona con estas características? ¿Qué crees que haya en su corazón? ¿Qué es lo que gobierna un corazón con estas características? Porque a veces nosotros, si tú no estás en ese punto, si tú no estás en ese lugar, pero empiezas a ver a esta persona, a veces se nos vienen tantos pensamientos. Algunas veces dirán, que esta gente no se da cuenta. Si tan solo pensara, si tan solo se arrepintiera, le hablas de arrepentimiento, le hablas de muchas cosas, pero a veces no te das cuenta que no te está escuchando, que no lo discierne. ¿Por qué? Porque su corazón lo selló. Su corazón lo selló desde cuando lo cerró. Es un corazón que está muerto en vida. Como estas personas que estaba viendo Ezequiel. ¿Te imaginas? Una persona que venía instruida por Dios, que venía listo para luchar, pero empieza a ver la situación y dice, pues 7 días estuve ahí sin saber ni qué hacer, ni qué decir. Tratas de ayudar en estos casos hoy en nuestro tiempo. Tratas de ayudar a una persona, pero te pasas más tiempo pensando cómo vas a entrarle que en lo que vas a hacer. ¿Cómo vas a entrarle? Alguien dijo en otras palabras, ¿cómo vamos a romper el hielo? Entonces le dice al Señor a Ezequiel, tienes que ir, porque yo te mando, y vas a ir a amonestarlos, los vas a confrontar. Diciendo, Dios mío, confrontar a una persona,
Dice, por eso yo te hice más fuerte que ellos. Por eso yo te hice más fuerte que ellos. Eso lo podemos hacer, lo podemos nosotros injertar en nuestras vidas hoy. Tú puedes ver el mundo, muchas veces tú puedes decir, el mundo está de cabeza, la delincuencia está de cabeza, todo está de cabeza. El mundo está fuera de control. No nos van a oír, no nos van a hacer caso. Hay gente rebelde, gente en su ego y en todo lo que tú le quieras poner. Pero el Espíritu Santo dice, no temas porque yo voy contigo. Tú no los vas a confrontar, yo los voy a confrontar. Solamente tú vas a hablar lo que yo te diga que vas a decir. Y si tú dices lo que yo voy a decir, esas palabras van a llevar poder, van a llevar autoridad, van a llevar fuerza. Se va a mover lo sobrenatural, porque para derribar a este hombre fuerte se necesita algo sobrenatural, y lo sobrenatural viene del cielo. Las fuerzas vienen del cielo. Viene Dios, no te va a dejar solo cuando tú más lo necesitas. Dios es el que te va a llevar como un poderoso gigante. Entonces, los vas a confrontar. Les vas a poner, como alguien dijo, las opciones, los 2 puntos. Y que ellos escojan. Al estar meditando esto hoy en la palabra, el Señor me ponía esta palabra. ¿Te acuerdas de Caín y Abel? Cuando Caín presentó y Abel sus ofrendas, la ofrenda de Caín no fue aceptada y la ofrenda de Abel sí fue aceptada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Como no fue aceptada la de Caín, Caín se enojó y sus pensamientos empezaron a trabajar. Y el Señor se da cuenta y viene y lo confronta. Dice, ¿por qué? Dicen las diferentes versiones, dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? Si hicieres lo bueno, no serás enaltecido. Si lo hicieres lo bueno, serás mejor. Pero si no cambias tu manera de pensar, si no cambias lo que tienes en la cabeza, el pecado está a la puerta. Dios le estaba brindando la oportunidad de parar todo eso. Dios le estaba dando la oportunidad de que separara lo que había en su mente. Si tú paras, vas a ser bendecido. Yo voy a aceptar tu ofrenda. Se van a componer las cosas. Pero si no te regresas de lo que quieres hacer, el pecado está como un león. Una fiera quiere acabar contigo. Pero tú la puedes superar, tú la puedes parar si tú quieres. Cuando Dios te presenta la opción, si tú estás en ese papel, eres una persona rebelde. Si eres una persona que no entiende las cosas, que eres una persona que siempre cree que tiene la razón, si eres una persona a la que hemos estado describiendo, quizás no hasta ese límite, pero muchas veces viene el Espíritu Santo y te toca y sabes que tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tus pensamientos, tienes que cambiar tus ideas, te empieza a ofrecer ese privilegio de cambiar, de restaurarse. Yo te voy a ayudar, si el Espíritu Santo, no vas a ser solo, yo te voy a ayudar. Quizás lo has intentado hacer tú solo, pero no has podido. Yo te voy a ayudar a hacerlo. Es como una oferta que Dios te está ofreciendo para restaurarte, para sacarte de esa prisión. ¿Sabes qué? Estás en esa prisión. Por ti solo no vas a salir, porque tal vez, muchas veces ya has intentado abrirlo y no has podido. Para sacarte de esa prisión, dice el Señor, lo necesito hacer yo. Dame esa oportunidad de hacerlo, porque si elijo libertario, seréis verdaderamente libres. Esa es muchas veces la oferta que Dios te está diciendo. No lo puedes hacer tú solo, pero yo te voy a ayudar para hacerlo.
Pero a veces el hombre sigue en su capricho, sigue en su terquedad, diciendo que él puede hacer las cosas, como una persona que está en adicciones, que él siempre dice, llega mucho tiempo diciendo, yo puedo dejar esto cuando yo quiera. Y ese cuando yo quiera tiene años que nunca ha llegado, al menos que haya un milagro sobrenatural que lo saque de esa prisión, que lo saque de esa esclavitud, que rompa cadenas. Pero eso es lo que Dios siempre te está poniendo, Dios siempre te está ofreciendo, dándote la oportunidad de salir de todo eso. Entonces, le está diciendo el Señor a Ezequiel, vas a hacer esto. Versículo 17 dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. ¿Te imaginas? A veces el ver tú la necesidad muchas veces, porque a veces el Señor te pone dónde está la necesidad, qué es lo que puedes hacer, pero a veces nosotros nos las pasamos más con los brazos cruzados. Siempre estamos buscando en momentos que Dios nos use, que Dios úsame, Dios mándame a las naciones, Dios ayúdame, hazme esto, ayúdame, yo quiero ayudar a fulano, yo quiero ayudar, yo quiero hacer algo por tu obra. Y cuando Dios te presenta, cuando Dios dice adelante, aquí está el trabajo, aquí haz esto, y empieza a decir que siempre mejor no, o que Dios te está enviando y dices no. Así como un día dijo Jonás, no voy a ir, no voy. Y el Señor le dijo que sí vas a ir. Que sí vas a ir. Aquí a Ezequiel está diciendo, los vas a amonestar. Yo te voy a dar esa palabra. Va a ser dura. Les vas a decir, si no te compones, si no te restauras, ciertamente morirás. Y aquí vamos a ver los resultados. Si este impío escucha esa palabra y no te oye, no te hace caso, morirá por su pecado. Pero la sangre no te la voy a demandar. Pero si tú no lo haces, la sangre de él te la voy a demandar a ti. ¿Te imaginas? O sea, las responsabilidades que Dios pone en nosotros. La responsabilidad que tú tienes, que yo tengo, de ir y hacer discípulos a las naciones. De ir a ver y dónde está la necesidad, donde Dios te pone. A veces no es casualidad que Dios te lleve a un lugar donde hay necesidad. No es casualidad que tú te encuentres con estas personas, estas características. Porque muchas veces lo que más solemos hacer cuando vemos personas de estas características, lo más fácil que nos viene a la mente casi para todos es sácale la vuelta. Sácale la vuelta. Y con eso creemos que ya lo solucionamos. Con eso creemos que ya pasamos. Y alguien te dice, bueno, ¿por qué cortamos camino? Es que ahí viene esa persona y siempre anda discutiendo, siempre esto y esto. Y no quiero contender, no quiero enojarme, no quiero. No. Si el Señor te está poniendo en ese camino, si el Señor te está mandando para confrontarlo, tenemos que hacerlo, porque quizás para esa persona que ahí viene es el de repente de Dios para su vida. Quizás esa persona que ahí viene es el resultado de una oración, tal vez no la tuya, sino la de otros. Y tú eres el elegido para soltar esa palabra. Pero el elegido le sacó la vuelta. Le hizo más fácil sacarle la vuelta que ir a confrontarlo cuando la palabra estaba lista para soltarla. ¿Cuántas veces has hecho esto? ¿Cuántas veces Dios te ha puesto en tu corazón
para ir, para confrontar, para amonestar, para restaurar, para hacer milagros. Cuando Dios está atrás de todo esto. Pero a veces somos nosotros los que a veces buscamos, esperamos más confirmación. Oh, espero que el Señor me confirme. Que me confirme si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Si la orden ve y haz discípulos. Es que estoy esperando que el Señor me hable. Que el Señor me diga. Cuando su palabra dijo el Señor, yo os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y cuando él se levantaba de la tumba decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo, yo les doy toda la autoridad. Tienen todo. Esta autoridad me la dio mi Padre. Todo me lo dio a mí. Yo se los doy a ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Mi Padre va a mandar el Consolador. El Consolador se va a quedar con ustedes. Él les va a hablar de mí. Él les va a aclarar todo lo que les he enseñado. Él es el que los va a quebrantar. Los va a redarguir. Los va a quebrantar. Él se va a quedar con ustedes hasta que yo regrese. Hasta que yo vuelva. Así es que lo tienen todo. El Espíritu Santo va a morar en el corazón de ustedes. No se preocupen dónde va a estar. No, va a estar en el corazón de ustedes porque su corazón se va a convertir en el templo del Espíritu Santo. Entonces, si tú crees que el Espíritu Santo no está en tu corazón, entonces tienes un problema. Si tú crees que el Espíritu Santo, no sientes el Espíritu Santo y has buscado a Dios o dices ser cristiano, como decía hace un momento, pero si tú no crees eso, entonces tienes un problema. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que el corazón del hombre es el templo del Espíritu Santo. Pero a veces, como decía hace un momento al principio, muchas veces, nuestros conceptos espirituales diferencian de otros. Pensamos que todo es una carga cuando el Señor Jesucristo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces nosotros solo nos complicamos la vida para hacerlo. Si tú eres una persona con estas características, algunas características de la rebeldía, acuérdate lo que le pasó, dice la palabra del Señor. Ay de los que cayeron, los que hicieron el error de Caín, en la rebeldía de Coré, en todo lo que ellos hicieron. Ay de ellos. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Qué es lo que tienes que hacer para hacerlo? Como te decía, si eres una persona de esas características, habla con el Señor. Quizás por primera vez en tu vida, si tú aceptaras, decía alguien, que de lo que tú aseguras ser, de lo que tú aseguras decir, al menos tal vez por primera vez puedas dejar entrar en tu corazón la palabra duda. ¿Por qué la palabra duda? Porque la palabra duda, cuando empieza a hacer su efecto, la palabra duda empieza a desconcertar, empieza a cambiar lo que uno cree. En este caso te va a llevar a decir, quizás estoy equivocado. Quizás ese estoy equivocado, salve sea por primera vez en muchos años. Reconocer que no tienes la razón. Reconocer que te has equivocado. No una vez, sino muchas veces. Y en esas equivocaciones has lesionado a mucha gente. En esos errores has lastimado a mucha gente. Y ahora tú mismo te das cuenta. Y eso te enojaba más cuando te sacaban la vuelta. Cuando tú querías hablar con la gente y la gente no quería hablar contigo. Ahora te empiezas a dar cuenta que ellos no eran los que estaban mal, que tú eras el que estaba mal. Que tú eres el que estaba mal. Y que necesitas cambiar. Cuando tú reconoces lo que eres. Siempre viene a mi mente el Salmo 51. Cuando David pecó. Él decía unas palabras que siempre me impactan en este tema. David le decía así, porque yo reconozco mis rebeliones y yo sé que mi pecado está enfrente de tus ojos.
Cuando tú empiezas a aceptar que necesitas cambios en tu vida. Señor, yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco que hice mal, que me opuse a tu palabra, que me opuse a tus siervos, que me opuse a las cosas buenas, porque mi corazón estaba lastimado, porque mi corazón tenía odio, mi corazón tenía amargura, estaba dañando a mucha gente y no me daba cuenta. Y ahora reconozco que yo es el que estoy mal. La gente me sacaba la vuelta porque sabían cómo yo era. Pero hoy, Señor, yo quiero cambiar esa manera de ser, esa manera de confortarme, esa manera, Señor, que no es nada buena, sino simplemente me tienen como un tipo de hiel de amargura. Si tú tienes esas características, es tiempo que voltees tu mirada hacia el cielo. Es tiempo de que voltees tu mirada hacia el Creador y empieces a declararlo, empiezas a decirlo: Señor, perdona mis errores. Que dijo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón de carne. Jesús le dijo a Nicodemo: porque de cierto os te digo, que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Si tú tienes esas características, es tiempo de cambiar. Pero también si tú conoces a alguien con estas características, no te alejes de ellos, no le saques la vuelta. Habla con Dios, que el Espíritu Santo te dé la palabra perfecta para entrar. No te alejes de ellos, no te aísles. Dios no nos mandó a dividir, Dios no nos mandó a restar. El Señor no resta, no disminuye, el Señor reconstruye, el Señor edifica, el Señor levanta, el Señor construye. Porque parece su palabra, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Dios no te mandó a sacarles la vuelta. Dios no te mandó a evitarlos. Dios te mandó a restaurar. Dios te mandó a levantar. Dios te mandó a edificar. Dios te mandó a prosperar. Dios te mandó a hacer su voluntad. Que vas a tener problemas, sí, pero recuerda que dentro de su palabra, dice su palabra: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. ¿Qué crees que significa eso? Que todo va a ser cómodo en tu vida. ¿Quién te lo dijo? Si el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Es que no le saques la vuelta. Si hay miedo, si hay temor, habla con Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Los dejo con esta palabra: si el Hijo os libertare, os seréis verdaderamente libres. Que el Señor te haga libre. ¿Por qué? Porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Los dejo con esa palabra. Vamos a orar por las peticiones. Tenemos algunas peticiones ya, pero si tienes alguna petición, no te vayas, escríbelas. Puedes escribir en el chat en este momento para tomarlas. Y vamos a hacerlo una vez más. Vamos a orar, vamos a hablar la palabra, vamos a hablar el Señor, vamos a decirle: fe, mueve la mano de Dios. Los milagros siguen ocurriendo, los milagros siguen pasando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. El mismo Jesús que hizo milagros hace 2000 años es el mismo que está aquí con nosotros y es el mismo que sigue obrando. Es el mismo que sigue haciendo milagros y maravillas. El mismo que dijo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras no llegue el fin, aquí está con Él. El Espíritu Santo sigue con nosotros. Él va a estar aquí hasta que Jesús regrese. Hasta que Jesús regrese. No estás solo. La presencia de Dios está en tu vida. Es que no te vayas. Vamos a orar. Vamos a orar. La oración del justo puede mucho. Vamos a hablar con el Señor.
Seguimos orando por peticiones. Oramos por la familia del hermano Adrián, por sus tíos, por toda su familia. Seguimos orando por Anita, por Germaín, por Dani, Teresa, Retería. El hermano Juan Carrión pide por oración por su familia, por su nieta, que está en México, que padece convulsiones, se llama Maite, bendiciones. La hermana Alejandra Chacón por sus hijos. El hermano Franco López pide oración por sanidad en su cuerpo y en su mente. La hermana Dora por su familia. O seguimos orando por María del Carmen por sanidad, por Jonathan Pantoja, seguimos orando por sanidad, por Carlos Silva, por libertad de adicciones, alcoholismo, por Juana Vázquez, seguimos orando por sanidad. Oramos por el hermano Adrián, por su hijo que está un poco mal. Por la hermana Mari Valle pide oración por su mamá. Recordemos que el Dios que seguimos, el Dios que servimos, el Dios que creemos, sigue haciendo prodigios y maravillas. Te invito, no te vayas. Vamos a orar, vamos a llevar todas nuestras peticiones a la presencia del Señor. Acuérdate que la oración del justo puede mucho. Si ya no escribe alguien más, ahí donde estás, te invito que te unas. Nos unimos en esta transmisión por todos aquellos que están conectados, por todos aquellos que están donde quiera que estén conectados. Recordemos que el Dios que servimos es omnisciente y es omnipresente. Él está ahí. Si estás al otro lado del mundo, ahí está Él. Y Él siente lo que tú sientes. Él sabe lo que te está pasando. Si estás en cualquier lugar de este mundo, ahí está su presencia. Ahí está Él. Así es que Él sigue estando con nosotros en un mismo espíritu. En esta transmisión, los que estamos conectados, empieza a orar, empieza a clamar, empieza a pedir por las peticiones que hemos nombrado y por tus peticiones personales. Si tienes una petición personal, empieza a ponerlos en la presencia de Dios. No te vayas antes. La oración del justo puede mucho. Y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, mi Dios, y te damos gracias por este tiempo, por este momento que tú nos das el privilegio de estar dando tu palabra, mi Señor. Y en esta hora, mi Señor, en el nombre de Jesús, vamos, Señor, al trono de la gracia, Padre. Te ponemos, Señor, cada necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces la situación que se encuentran, tú conoces lo que está pasando con sus familiares, con sus amigos, Señor, con sus conocidos, todos aquellos que están en una situación difícil. Pero tu palabra dice que lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Y creemos, Señor, como tu palabra dice, que tú no haces excepción de personas, Señor. Tú no haces excepción de personas porque tú eres justo y amas la justicia, mi Señor. Que tu Padre conteste, Señor. No te tardes, Señor. No te tardes, Padre, en contestar, mi Dios, cada necesidad. Todo está en tus manos. Por los que están enfermos, Señor, le habla su sanidad, Señor. Decreta su sanidad. Solamente suelta la palabra, mi Señor. Solamente suelta la palabra. Los que tienen problemas económicos, Señor, los que tienen problemas económicos, te pedimos, mi Dios, que tú les bendigas en su economía, que abra las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde, mi Señor. Los que tienen problemas en sus trabajos, toma control, Señor, de su situación. Y los que no tienen trabajo, te pedimos, mi Señor, que traigas un trabajo para ellos donde quiera que estén, y aún con mejores renumeraciones, Padre, mejores renumeraciones, mi Señor. Los que tienen problemas emocionales, con enfermedades, con problemas en sus pensamientos, con enfermedades, Señor, crónicas mentales, te pedimos, Padre, que pongas tu mano sobre su vida, sobre su cerebro, sobre lo que los está, Señor, dañando, mi Señor.
cada persona sea restaurada en sus emociones, Señor. Tú tienes la última palabra y creemos, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas buenas y ocultas que tú no conoces, porque el que pide recibe, Señor, y el que busca encuentra, y al que toca se le abre, Señor. Y creemos que esas palabras que están escritas, Señor, en la Biblia siguen vigentes hasta el día de hoy, y seguimos, Señor, y nos aferramos a esa promesa, Señor. Nos aferramos a lo que está escrito, las creemos, Señor, porque fueron escritas por un Dios real, un Dios que un día, Señor, hizo los cielos y la tierra, un día que el Señor que solamente soltó la palabra y se hizo, un hombre, un Dios que un día dijo que no es bueno que el hombre esté solo, un Dios que dijo: hagamos al hombre a nuestras imágenes, a nuestra semejanza, un Dios que es el autor de la vida, que creó al hombre, creó todos sus órganos, Señor, y tú sabes la necesidad, lo necesario es cada órgano para cada persona, y los que tienen dañados, Señor, algunos órganos, Señor, tú lo puedes, Señor, sanar, reconstruir, porque de la nada, Señor, tú hiciste al hombre, Padre, solamente soltaste la palabra. Ahora te pido que sueltes esa palabra a donde quiera que estén ahorita, Señor, en un teléfono, en una tableta, en una computadora, por algún, Señor, aparato donde estén escuchando, donde lo estén viendo. Reciban esa palabra con fe y autoridad, que hoy reciban esa palabra donde quiera que estén, si están en un hospital, si están en una cama, Señor, donde quiera que estén, mi Dios, trae alegría, mi Dios, trae felicidad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Creemos y declaramos que a pesar de las circunstancias que diariamente rodean nuestra vida, lo mejor siempre estará por venir, mi Señor. Gracias te doy, mi Dios, por todos aquellos que se conectaron, que siguen conectados, Señor, en esta palabra. Acomoda esta palabra también a aquellos que van a escucharla, Señor, más tarde, el día de mañana, que sea de bendición, mi Dios, que la unción, Señor, tuya esté en esta palabra, y que puedan encontrar la respuesta que mucho han buscado, mi Dios, puedan encontrar lo que ellos buscan, mi Dios, para sus vidas, Padre. Gracias, mi Dios, te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Que Dios les bendiga. Soy el Pastor Vázquez de la iglesia Alfa y Omega. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos. Estamos aquí en el 2430 de la East Bala Road, en el estado de Illinois. Tenemos servicios los días domingos a las 6:30 y el martes a las 7:30, y el jueves a las 7 tenemos oración. Te esperamos. Que Dios les bendiga.